bienvenidos una vez más a esta lección y ahora vamos a continuar con la lección número 2 que se titula David codicia a Betsabé y el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Proverbios 12:22 y dice: El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Y ahora vamos a seguir hablando sobre la historia del rey David. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hablábamos sobre cómo David fue bondadoso con Mefiboset y que nosotros debemos también ser como él. Pero en esa lección vamos a ver que David, también como nosotros, comete errores. Nosotros como seres humanos también hacemos cosas buenas y lamentablemente hacemos cosas malas. Pero siempre debemos tener en cuenta de que Dios nos ama tal y cual nosotros somos, pero debemos tratar de mejorar y de ser buenos el mayor tiempo posible. Y bueno, vamos a comenzar. Habían siempre en el tiempo del rey David muchas guerras, y en esta ocasión el pueblo de Israel le había tocado pelear contra los amonitas. Esto era en la época de la primavera, ya que ahí no había frío o lluvia. Bueno, lluvia sí, pero no tanta para que no se vieran afectados ninguno de los dos bandos. Así que lo único que se tenían que preocupar era por pelear contra el enemigo. Así que digamos que esta es la estación en la que la mayoría de los reyes iniciaban batalla. Joab era uno de los generales de David, el cual estaba muy en contacto con el rey David y se acostumbraba a que los reyes estuvieran en el campo de batalla. Pero la cuestión es que en esta ocasión no fue así. David se regresó al palacio y dejó al mando a Joab. David se regresó al palacio. Estando allí, en la terraza vio a una mujer llamada Betsabé mientras se bañaba y a David le gustó. Entonces mandó a investigar quién era esta mujer y se dio cuenta de que era la esposa de Urías el Eteo o el Hitita. Y entonces era uno de los soldados, más leales que tenía David. Pero a David eso como que no le importó mucho y la mandó a llamar y durmió con ella. Pasado el tiempo, Betsabé buscó al rey David y le dijo que estaba embarazada. David se preocupó muchísimo porque sabía que él había cometido adulterio. Adulterio es cuando una persona que está casada tiene una relación con alguien que no es su esposo o su esposa. En este caso, era el pecado en el que David y Betsabé habían caído. Y entonces David, que era un ejemplo, era el rey, él era el líder, debía procurar con mayor diligencia ser bueno, o sea, dar un buen ejemplo. Y entonces a él le preocupaba mucho, porque sabía de que por lo que había hecho, Urías podía llegar a matarlo, o el pueblo podía rebelarse contra él y dañarlo tanto a él como a su familia. Así que David sabía que había hecho un gran error, pero él, en lugar de buscar a Dios, como es lo que nosotros debemos hacer cuando cometemos errores, buscar a Dios, porque si no, vamos a seguir cometiendo errores incluso más graves. Y así fue lo que sucedió. Como David no quiso buscar a Dios, entonces trató de él ocultar la situación. Mandó a llamar a Joab para que trajera a Urías al palacio, y entonces David le iba a hablar con la excusa de que le diera un informe de la guerra, de cómo es que estaban. Y Urías así lo hizo, le dio un informe y todo eso. Entonces le dijo David: anda, vete con tu esposa, duerme con ella esta noche y ya después te puedes regresar a la guerra. Pero Urías no lo hizo así, sino que se quedó en las afueras del palacio durmiendo con los guardias que cuidaban a David. Y cuando David se enteró que no lo había hecho caso,
Entonces se enojó mucho y le preguntó por qué. Entonces Urías le dijo de que él no podía estar durmiendo y gozando las comodidades de su casa cuando muchos hermanos de él y compañeros estaban en la guerra y acampando, sintiendo frío o sintiendo hambre. Entonces, el siguiente paso que hizo David fue invitarlo a un banquete. Y en el banquete le dieron mucho vino. De esta manera él se iba a embriagar y así pues iba a ser como más fácil llevarlo con Betsabé. Pero al final, Urías, a pesar de estar ebrio, siempre siguió durmiendo en las afueras del palacio. Así que David no tuvo más remedio que hacer otra cosa. Él pensaba que él no tenía más remedio que hacerle daño a Urías. Entonces llamó a Joab y le dijo que pusiera a Urías al frente. Es decir, cuando se van a unas peleas está este ejército y entonces generalmente los que están adelante son los primeros en morir porque ellos son los que reciben exactamente los primeros ataques y no tienen a nadie adelante que los pueda escudar o donde se puedan esquivar. Entonces siempre los que iban, digamos, como que en el primer pelotón eran los que más riesgo tenían de morir. Entonces David sabía esto, porque él también había estado en muchas guerras. Entonces le dijo a Joab que mandara a Urías justo al frente. Y de esa manera, así cuando sintieran como los golpes del enemigo, lo dejaran solo y de esta manera Urías pudiera morir. Entonces, la cuestión fue de que Joab hizo todo lo que el rey le mandó. Y así sucedió. Puso a Urías al frente y tanto él como muchos otros soldados murieron. Entonces Joab mandó un mensajero y le dijo, le dijo que le dijera al rey David que había sucedido eso, de que habían muerto varios soldados, pero que también había muerto Urías. Entonces el mensajero fue donde David y le dijo esas palabras, de que habían muerto varios soldados, pero que también había muerto Urías elitita. Y entonces David le dijo, la espada mata tanto a uno como a otro. Intensifiquen el ataque y destruyan toda la ciudad de los amonitas. Entonces, David creyó que había encubierto su pecado, porque el que podría descubrirlo, que era Urías, pues ya había muerto. Y entonces él, como les dije, cuando nosotros cometemos errores o pecados y no buscamos a Dios, y nosotros tratamos de encubrirlos, nosotros cometemos errores aún más grandes que el primero. Y así es como David lo hizo. Por tratar de encubrir el adulterio, terminó cometiendo asesinato. Y para terminar de encubrir el pecado y quedar bien frente al pueblo, como Betsabé había quedado viuda, entonces el rey David la tomó como esposa. Así ella iba a vivir en el palacio y también se iba a ver bien, aparentemente, ante los ojos de los demás, que ella estuviera embarazada del rey David. Nosotros, cuando Dios nos creó buenos por naturaleza, cuando creó a Adán y Eva, perdón. Pero cuando el pecado entró, entonces hubo una separación y nosotros tenemos esa tendencia a hacer las cosas mal. Pero nosotros no debemos olvidar que Dios no nos abandona aun cuando nosotros cometemos errores, sino que nos busca todos los días para ofrecernos salvación. Confiamos en Dios y obedezcámosle porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si nosotros pecamos o cometemos errores, sabemos qué podemos hacer. Buscar a Dios, pedirle perdón y no volverlo a hacer. No tratemos de encubrir nosotros nuestros pecados porque así van a suceder cosas peores, así como en la historia triste que pasó con el rey David. No olvidemos el mensaje de nuestra lección. Tratamos a los demás con respeto, cuando somos honrados y no nos aprovechamos de ellos. Que el Señor te bendiga.
La próxima semana, Dios perdona a David. Al igual que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Cristo te mostrará el camino a seguir. Si confías en su poder, te guiará. Lo que quieres es Dios está allí. Él escucha tu oración en la lluvia o en el sol. Su amor te encontrará. Cristo te mostrará el camino a seguir. Si confías en su poder, Él te guiará. Si con miedo estás y perdido vas, Dios contigo estará. Cuando tengas mucho que perder, ven, canta una canción. Cristo te mostrará el camino a seguir. Si confías en su poder, Él te guiará. Cristo te mostrará el camino a seguir. Si confías en su poder, Él te guiará. Si confías en su poder, Él te guiará. Si confías